fotos de Lipovetsky que circulan miles en la red pueden suscitar cualquier tipo de comentarios y reacciones. Después, meditando el asunto, pensé que a lo mejor había exagerado un poco, pero no, creo que no. En esta breve presentación me propongo sustentar la idea de que Lipovetsky es un pensador indispensable para entendernos en el mundo contemporáneo. Indispensable no quiere decir santificable. No se trataría de ponerle veladoras y formar una capilla más, sino de pensar con, contra, de, desde, hacia y en compañía de Lipovetsky. No sin razón, Roland Barthes ha dicho que las grandes obras e ideas literarias dejan de tener autoría personal y se convierten en clichés y tópicos que permean la cultura, el lenguaje y la vida cotidiana. La mayoría de conceptos e ideas de Lipovetsky forman parte ya de nuestra época. La lógica de la individualización y sus conceptos derivados como individualismo, hiperindividualismo, hipermodernidad, hiperconsumo, segunda revolución individualista, narcisismo como pauta cultural dominante, cultura psi, sexducción como personalización sexual del cuerpo estético y un largo etcétera. La publicación pionera de la era del vacío, ensayo sobre el individualismo contemporáneo, en 1983, inaugura una discusión venidera que ocupará y preocupará a la teoría social y a la filosofía las siguientes 3 décadas. Al igual que la obra pionera de la filología de Nietzsche, en un principio su obra fue atacada y caricaturizada por la comunidad de sociólogos y de filósofos profesionales. Los primeros no la consideraban suficientemente científica. Los segundos la desechaban por referir hechos cotidianos y tener cierto estilo ensayístico poco fundamentado y serio. Al igual que Nietzsche, quien anunciara y denunciara la muerte de Dios como ausencia de todo fundamento y fuera excomulgado como anticristo nihilista, Lipovetsky, Lyotard y Baudrillard, entre otros analistas de la crisis de la modernidad contemporánea, son culpados del estado de cosas que ellos lúcidamente han avisorado mucho antes que otros. Claro está, no se les perdona su capacidad crítica e hiperlúcida, que al igual que la espada del augurio de los Thundercats, puede ver más allá de lo evidente, que por ser tan evidente y cotidiano, escapa a nuestra comprensión. A flor de piel, Lipovetsky reinventa el sentido común emergente desde su reconfiguración poliédrica e incesante. Anticipa lo venidero en la urdimbre del presente. Lo cierto es que Lipovetsky, junto con su maestro e interlocutor Jean-François Lyotard y su compañero de ruta y amigo Jean Baudrillard, trastoca por completo las fronteras entre teorías sociológicas y filosóficas. La teoría se abre y se despliega como una tabla de surfing que se desliza flotando, sobrevolando la cresta de las olas. Entre el oleaje de la larga y corta duración, según quisiera Fernand Braudel, Lipovetsky busca atender y entender la lógica singular del acontecimiento. Es alguien que ha tenido el valor, en el doble sentido de la expresión, valentía y también valía, de vivir y pensar en la orfandad radical de construcciones metafísicas o sistemas sociales que también terminan siendo elucubraciones metafísicas. Ir al acontecimiento mismo sin dejarse embrujar o embabucar por su hechizo. Justo ahí donde la condición posmoderna, informe sobre el saber de Lyotard, obra que inaugura el posmodernismo y la crítica a la modernidad en el 79, comienza a pensar Lipovetsky los detalles, los claroscuros, las ambigüedades, las paradojas y las contradicciones, no tanto del pensamiento intelectual como de la cultura material y simbólica del día a día. Entre la realidad y la posibilidad se trata de abrir pequeños resquicios de pensamiento, de reflexión de vida y de convivencia. En Colmena Informativa, transmisión en vivo, ha dicho justo hoy a mediodía que, lo cito, entre el futuro y el presente hay que buscar una nueva síntesis entre tecnociencias, humanismo descentrado y ecologismo. Fin de cita. Frente a la cultura New Age, el yoga, la meditación, el orientalismo y las perspectivas indigenistas, piensa que son prótesis individuales que no pueden constituir una política global. Más allá de todo optimismo y pesimismo, considera que en cada época el ser humano tiene que reinventarse. Sin vender espejitos ni humo mediático, Lipovetsky apuesta por la formación, la educación y la renovación inherentes al ser humano. Atención, jóvenes, Lipovetsky no es alguien como un Zizek entusiasmado. No ofrece las grandes respuestas frente a las grandes preguntas del capitalismo contemporáneo.
Con entera honestidad, busca pensar sin subterfugios ni pócimas mágicas altermundistas. No porque no le interese el presente o futuro de la humanidad, sino más bien todo lo contrario. Intenta pensar en los bordes del hipercapitalismo estético, la lógica estructural que configura una nueva sinergia entre hiperconsumo, creatividad, racionalidad y emocionalidad. ¿Cómo pensar la emergencia de fuerzas subversivas en el arte contemporáneo que termina por integrarse al orden establecido? ¿Cómo reinventar juegos de subjetivación en un contexto formateado por el hiperconsumo? Sin prisa, sin pausa y con esa chispa, como diría Chinger, de juventud espiritual que tiene el maestro. Lipovetsky va ensayando derivas, abriendo senderos para repensar el presente. Cada obra suya asume la tarea de Sísifo de recomenzar todo nuevamente. Es un hombre metido y comprometido con el presente, con observar y vivir a fondo en el presente sin dejar de reflexionar con rigurosa lucidez. El suyo es el arte de la hiperobservación e hiperconcatenación sin perderse en los paradigmas de la complejidad que suelen resultar no pocas veces simplistas. Recordando la referencia inicial de mi amigo y parafraseando a la cantante Thalía, habría que repensar la obra de Lipovetsky y sus categorías analíticas a la mexicana. Hacer una relectura crítica y creativa desde la especificidad de nuestro contexto, el narcoestado mexicano de capitalismo periférico neocolonial. Aún más, desde Zacatecas, periferia en la periferia, bajo una economía cultural muy específica y acotada por la hiperexclusión, la hiperpobreza, marginación y migración rizomáticas. Lipovetsky a la zacatecana. Quizá ya sea el título de un vino gourmet postmodernista. Así que sin más, le cedemos la palabra para ver qué sorpresa nos aguarda y nos resguarda hoy su conferencia Consumo Digital. Muchas gracias. Primero voy a agradecer a las instituciones que me han invitado esta noche en Zacatecas. Vengo muy seguido a México, pero es la primera vez que descubro su hermosa ciudad, con un sol hermoso también. Y es un placer para mí estar aquí esta noche con ustedes para poder platicar del porvenir del sistema que nos rige hoy, es decir, del capitalismo. Como todos lo saben aquí, el capitalismo es un sistema que no es muy popular. Y eso no es nuevo. Desde el siglo XIX, el capitalismo nunca ha dejado de estar atacado por todos lados, porque está considerado como un sistema destructor de la realidad humana, de las relaciones humanas y sociales, de todo lo que es sensible y afectivo. Todo el mundo conoce los textos de Marx y de Engels. Frente a la miseria obrera, los barrios obreros destruidos, que se encuentra frente a los cuerpos rotos por el mundo de la mina y de las fábricas. Teóricos ingleses como Ruskin o como William Morris muy pronto denunciaron lo feo de las producciones industriales que destruyeron el encanto de los objetos producidos de manera artesanal.
Por lo tanto, la idea es que el capitalismo es un sistema sin alma y sin corazón. La única ley que rige el capitalismo es la del dinero, la del ingreso, la de la rentabilidad. Y Max Weber va a hablar de una jaula de hierro, de un sistema, en otras palabras, que ignora todo lo que hace la belleza y el encanto, la estética. Solo es un sistema de destrucción de la belleza y de la estética. Esas críticas se desarrollaron mucho después, considerando, tomando en cuenta las industrias culturales, las producciones de la televisión, pero también las construcciones del urbanismo moderno, monótono, estandarizado. Por lo tanto, la idea es que el capitalismo es un sistema que crea baratijas, kitsch, vulgaridad mediática, insignificancia, y en otras palabras, que está exactamente del lado opuesto de todo lo que podríamos nombrar como calificar de artístico. Y esa lógica sigue rigiendo hoy, porque el capitalismo no solo destruye el medio ambiente, pero también el entorno humano y también los paisajes, la naturaleza. Es un sistema de destrucción. Es decir, que en todas partes la belleza se aleja, el arte se aleja. Y todo retrocede para el beneficio de las empresas, de las marcas y del capital. Debemos de quedar muy claros. Es importante decir que esas críticas son justas, son ciertas. El problema es que no nos habla de la totalidad de las cosas, porque lo que voy a intentar demostrarles es precisamente que paralelamente a toda esta obra destructora de la estética, de la belleza, el capitalismo contemporáneo se caracteriza por el hecho que anexó en su funcionamiento mismo y a una escala sin precedentes la dimensión estética. Propuse intitular esta nueva figura del capitalismo el capitalismo artista o estético. Y esta expresión, en gran parte esta expresión de capitalismo artista, es lo que podríamos llamar un oxímoron, es decir, que es una contradicción. Parece imposible poder juntar el capitalismo y el arte. Son dos lógicas totalmente diferentes. Me esforcé en demostrar que era mucho más complicado que eso y que la fuerza del capitalismo contemporáneo es precisamente haber conseguido anexar, integrar hasta lo que parece ser su opuesto, esta dinámica de anexión del parámetro estético se implantó a pequeña escala, pero existió desde mediados del siglo XIX.
y por medio de la invención de lo que se llamó la gran tienda, digamos. Hasta entonces el comercio estaba compuesto de pequeñas tiendas y el modelo es el bazar de cierta forma. El comerciante almacena mercancía, la gente viene y compra lo que necesita. Por lo general son tiendas de pequeña superficie. A mediados del siglo XIX, un capitán de industria, así lo podríamos calificar, era francés y se llamaba Aristide Boucicaut, y él inventó el comercio moderno. Para ello, se puso en contacto con alguien que todos conocen, es Gustave Eiffel, el ingeniero que construyó la Torre Eiffel en París. Y le pidió que hiciera una tienda como nunca se había visto antes, inmenso, con una cúpula de vidrio, escaleras gigantes, vitrinas. Organiza exposiciones adentro de la tienda. Existen hasta conciertos. Y entonces transforma la tienda en teatro. Entonces va a espectacularizar la mercancía. Y la tienda se vuelve un lugar donde vamos a visitar por sí mismo. Es el nacimiento del shopping, con un poder de atracción increíble. Por primera vez es un lugar estrictamente comercial, tiene una ambición estética, con vitrinas, luces, tapetes, toda una decoración extraordinaria. Aristide Boucicaut entendió muy bien que la dimensión estética no estaba opuesta al comercio, era el medio de poder desarrollar el comercio. Y en aquel entonces, las tiendas grandes van a crear mucho bullicio en la prensa francesa y va a tener copias, van a existir copias en todo el mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos y en toda Europa. Las críticas muy rápidamente se desatan. El punto es que la tienda grande es un sistema de tentación. Y aquí hay una anécdota divertida, porque van a acusar a las tiendas grandes de ser las responsables de una nueva enfermedad femenina que es la cleptomanía. Las mujeres, no las pobres, las mujeres de mediana burguesía van en la tienda y ahí ya no pueden resistir. Ven todas esas cosas maravillosas a disposición y roban. Y entonces el paradigma del nuevo comercio va a ser responsable y va a ser el arma del diablo porque suscita la tentación. Y eso muestra el poder de atracción que va a existir por medio del capitalismo en ese momento. Esta lógica de integración de la dimensión estética, poética, artística dentro del comercio se va a desarrollar
a finales del siglo y luego durante todo el transcurso del siglo XX, con la llegada del cine, con las estrellas y el poder de seducción que tienen, el diseño, la música grabada, los primeros comerciales modernos, que por cierto los hacen varios artistas como Toulouse-Lautrec o Manet, con decoradores de vitrinas que van a crear admiración y que van a atraer la vista del público. Pero durante más de un siglo, más o menos hasta 1950, las actividades estéticas del capitalismo son reales, pero están relativamente limitadas y a veces hasta periféricas. Entonces, claro, ahí se encuentra el cambio. Es que ahora esas estrategias estéticas ya no son periféricas, se encuentran en el corazón mismo del capitalismo de consumo. Nos encontramos en el momento en que la actividad estética del capitalismo se ha vuelto estructural y exponencial. Y eso lo podemos percibir en todas las industrias del consumo mercante. Estamos viviendo el tiempo de la inflación estética que está llevando el capitalismo del hiperconsumo. Esta era de la estetización del mundo es excepcional dentro de la historia, porque hasta entonces los fenómenos artísticos llevaban hacia Dios, llevaban al mundo de la iglesia y más tarde, durante el Renacimiento, al mundo de los monarcas, de los reyes, de los príncipes, de los aristócratas. Y al final del siglo XIX el arte se volvió autónomo y se impuso como un arte para el arte. Es una nueva página que se abre ahora. Esta página, que es la nuestra, es la que asiste al triunfo, y eso por primera vez, al triunfo de un arte para el mercado y hecho por el mercado. Antes era lo religioso, que permitía darle impulso al arte por medio del arte religioso, el arte sacro, pero hoy en día el gran artesano es el mercado mismo. Y como se los decía, propuse llamar este nuevo estado de la economía liberal como un capitalismo estético. La definición del capitalismo artista es la siguiente. Se trata de un sistema que integra, incorpora de manera estructural, sistemática, la dimensión estética dentro de todos los ámbitos circundantes al consumo. Dicho de otra forma, todo el capitalismo no es artista. Por ejemplo, el capitalismo financiero no tiene nada que ver con el capitalismo estético. Solo es esta parte considerable que nos lleva al consumo, al capitalismo de consumo. Esta dimensión estética también nos lleva a todas estas operaciones de decoración, de estilización, de seducción por parte de los productos, de investigación hacia el encanto y la belleza. El capitalismo artista es el sistema que nunca para de capturar
de explotar, de solicitar los placeres y las emociones, que busca crear producciones emocionales. Fíjense en el cine, por ejemplo, la música. Todos esos son artes de masa con la finalidad de distraer, de hacerles reír, de hacerlos llorar. Dicho de otra forma, podríamos decir que el capitalismo artista es el sistema que ha desarrollado en grande los mercados de la sensibilidad. Y el capitalismo artista funciona como una ingeniería de sueños, de emoción, de imaginario. Y ahí se encuentra su poder. Ahora entremos, si gustan, en detalles. ¿Cuáles son los grandes rasgos que caracterizan este capitalismo? El primer rasgo es el triunfo generalizado del diseño. Hoy en día ya no existe ninguna producción mercante que no sea objeto de un trabajo por parte de un equipo de diseñadores. Un diseño tanto para la ropa interior como para los cepillos dentales, los lentes y todos los objetos, los más cotidianos que conocemos. En todas partes existe un trabajo en equipo para poder trabajar la forma. Preciso aquí que no estoy ignorando que el diseño es un trabajo de estilo. Por supuesto, existe una ambición que va más allá de eso, pero también existe esa dimensión estética del diseño. Y lo que antes se hacía por medio de tradiciones, por ejemplo, hoy cualquier objeto tiene un trabajo de diseño detrás, hasta el diseño de los carteles de las farmacias, la basura también tiene un trabajo de diseño. Un diseño que no solo se apropia de las formas del objeto, pero también de sus olores, de los sonidos, de las sensaciones táctiles. Señoras, cuando ustedes compran sus pinturas, hacen un pequeño clic cuando las abren. Señores, cuando compran sus coches, el sonido de la puerta es fuente de cierto trabajo por parte de diseñadores que trabajan en equipo, y para algunas marcas es importante patentar el sonido de sus productos. Quizás conozcan la marca Zippo, la de los encendedores americanos. Patentaron el sonido que hacían los GIs cuando abrían sus encendedores, como el emblema de la marca Zippo. Todo es objeto de trabajo para poder capturar la mirada, las emociones, las sensaciones. Agrego también que el diseño cambió de registro. Ya no es el diseño de principios del siglo pasado, que era un diseño frío, geométrico. Casi podríamos decir un diseño de ingeniero. Hoy en día el diseño llega a dimensiones sensibles, poéticas. Cada vez tenemos más diseños sensibles, emocionales. ¿Y eso por qué? Pues porque hay que alcanzar al consumidor. Y no solo entendimos que, según la célebre fórmula de Raymond Luis, lo feo se vende mal, sino que también para vender se necesita alcanzar el corazón, las emociones,
los sentimientos, y es en ese sentido precisamente que el capitalismo artista es un capitalismo de tipo emocional o sensitivo, sensorial. Segundo rasgo, es la extraordinaria diversificación de los estilos que existen dentro de nuestro mundo. Muchas veces acusamos al capitalismo de uniformizar el planeta. Y existen buenas razones para ello, que paralelamente a eso también existe una multiplicación considerable de los productos, de los estilos. Hoy en día todo convive. Seguimos teniendo objetos minimalistas, pero también tenemos objetos expresivos, objetos que piensan de nuevo cómo abordar la tradición. En México, por ejemplo, tienen diseñadores que buscan dentro de su historia, de los aztecas, de los mayas, elementos para poder volver a crear un diseño típico de esta cultura. Y pasa exactamente lo mismo en Marruecos, en Japón. Y paralelamente a eso existe un diseño internacional como el de Apple, por ejemplo, que puede llegar a todos los países. Tenemos una diversificación totalmente considerable hoy en día de música, de estilo, de películas, que se diversifican sin parar. Una plataforma musical hoy en día, como Spotify, por ejemplo, propone 30 millones de títulos, 30 millones. Eso va mucho más allá de lo que uno puede escuchar. Claro que es muy artificial afirmar eso, porque de esos 30 millones, solo un pequeño número llega al público. Eso es otra cuestión, es algo grave para el porvenir, pero el mercado nunca deja de diversificarse. Nunca hemos producido tantas películas como hoy en día, tantas series como hoy en día, objetos diversificados. Y no solo eso, sino que la novedad de la época es que ya no existe jerarquización dentro de los estilos que encontramos en el mercado. No es la primera vez que dentro de una sociedad existen estilos diferentes. En siglos pasados también había una cultura de élite, una cultura popular. Los objetos y la música de la corte del rey no eran los mismos que las vestimentas, por ejemplo, del campo. Entonces existían diferencias muy fuertes. Sin embargo, lo que caracterizaba aquellas épocas es que existía un sistema de jerarquía. Nadie contestaba, nadie atacaba la jerarquización. Hoy en día existe la convivencia de todo un conjunto de factores de estilo, lo que hace que hoy en día hay estilos de lujo internacionales, muy caros, pero también tienen ropa de calle, modas para jóvenes que no tienen el mismo estilo que los de la alta burguesía. Y eso hace que nadie considera que existe un estilo mejor que otro. Y es el problema de este relativismo estético que caracteriza nuestra época. Y por lo tanto pienso que es necesario atacar esa idea que va hacia una uniformización del mundo.
La verdad es que existe una uniformización del mundo, está claro, una normatización también, pero también existe la pluralización y la estandarización, de las estandarizaciones. Perdón. Y ahí tenemos una posibilidad para los creadores del mañana, donde precisamente tenemos posibilidades muy amplias de poder innovar, de poder inventar, aunque es difícil, por supuesto, y aunque el Star System hace difícil que lleguen nuevos talentos. Pero yo no estoy de acuerdo con aquella idea que dice que vamos hacia una uniformización planetaria. Y por cierto, basta con ir a grandes ciudades para darnos cuenta que podemos comer de manera diferente cada día. En una cierta época, cuando éramos franceses, comíamos francés. Los mexicanos comían mexicano. Y hoy en día en México pueden ir a cualquier restaurante de comida de todo el mundo, pueden cambiar. Y cada vez más en las tiendas tienen la posibilidad de poder comprar productos alimenticios muy diversos. Por lo tanto, es necesario no estereotipificar el devenir del mundo. Tercer gran rasgo, lo que caracteriza este capitalismo de consumo es también la incorporación de la lógica de la moda adentro de su producción misma. Durante mucho tiempo la moda se caracterizaba por la ropa en particular. La moda, desde finales de la Edad Media, inventó el primer sistema antitradicional. ¿Y por qué antitradicional? Pues porque la moda solo tiene una diosa, y es la novedad. Hay que cambiar sistemáticamente y todo el tiempo. La moda es aquel sistema que instituye el cambio permanente. Y es la primera vez que un sistema funciona de tal modo. Pero estaba hecho para la ropa y quizás para algunas otras producciones, pero lo esencial iba para la ropa. Hoy en día la lógica de la moda se ha descompuesta, se ha hecho múltiple. Los relojes, los lentes, los coches, todos los objetos de nuestro entorno, también las herramientas, los utensilios, hasta para el baño, todo ha entrado en una lógica de renovación permanente. Hoy en día ya no estamos creando relojes para poder ver la hora, estamos creando relojes que son accesorios de moda, presentados en colecciones cada año, exactamente como la ropa. Por lo tanto, estamos en un sistema en el cual los juegos, los deportes, los perfumes, la televisión, el diseño, la higiene, la alimentación, todos estos sistemas se han reestructurado con la lógica de la renovación permanente y sistemática, que antes era propia de la moda. Y entonces eso permite tratar este cuarto punto, que me parece esencial, y que llamo la lógica de hibridación. La era moderna instituyó en todas partes lógicas de racionalidad, y la modernidad separó profundamente las esferas. Por ejemplo,
La industria no es la moda. La moda no es el arte. Las cosas están divididas, separadas. El museo no es una tienda de moda. Y la industria, por ejemplo, automotriz, como lo pensaba Ford, no tiene nada que ver con el arte o con la moda. Los temas quedaban divididos y compartimentados. Y creo que estamos saliendo de esa época. Y es uno de los rasgos de la hipermodernidad. La hipermodernidad funciona con una mezcla, confundiendo territorios. Y es lo que yo llamo una lógica de hibridación. Voy a dar algunos ejemplos. Antes, los museos se inventaron en el siglo XVIII para poder presentar las obras maestras de la humanidad, el arte inmortal, para el servicio de la grandeza de las naciones. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Pues vemos que ciertos museos organizan exposiciones de grandes marcas de moda. Por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao se inauguró presentando una exposición de Armani. En el Metropolitan de Nueva York fue una exposición de Yves Saint Laurent. Y entonces me parece importante señalar aquí lo que puede ser causa de shock para un espíritu moderno, para una mente moderna. Porque si Armani está dentro del museo, entonces ¿cuál es el estatus de las producciones de Armani? ¿Es moda o es arte? Entonces, pueden ver que hoy existe una ambigüedad en torno a este planteamiento. Realmente ya no estamos de acuerdo. Claro que hay gente que dice que no tiene nada que ver, que todo es muy diferente, pero funciona de otra forma. Hoy en día el museo legitimizó las producciones de la moda. Ford, que estaba comentando hace ratito, inventó el primer coche de masa, el Ford T. Y para Ford, el automóvil tenía que ser fuerte, sin fantasías y de precio moderado, para que las clases medias pudiesen acceder a los coches, al automóvil. Este modelo ya se acabó. Hoy en día ya no existe la posibilidad de vender un coche estrictamente funcional. Cada vez más tenemos marcas de coches que usan marcas de diseñadores para su mercadotecnia. Por ejemplo, existe una asociación entre Renault y Benetton. Y son universos totalmente separados. Por lo tanto, es importante entender que lo que antes estaba separado, la vanguardia y la industria, o el comercio incluso, hoy en día queda como algo confuso. Tomemos, por ejemplo, una marca de lujo como Vuitton, la primer marca de lujo del mundo. Vuitton usó muchos artistas de vanguardia, como por ejemplo Stefan Spruce, Murakami, Jeff Koons, el último, para poder crear colecciones de la misma marca. Entonces,
parece increíble cuando observamos la historia y parece increíble en consideración de los artistas modernos, por ejemplo, que odiaban el capitalismo. Para ellos era imposible eso. Para poetas como Baudelaire, novelistas como Flaubert, consideraban que el comercio era indigno, que el arte no tenía nada que ver con el comercio. Hoy en día, el poder, la potencia del capitalismo hizo que fue capaz de recuperar la vanguardia. Y donde existían distinciones estrictas, la vanguardia y el comercio, ahora tienen una confusión, una mezcla. El profeta de esta evolución es Andy Warhol. En los años 60, que nunca dudó en enunciar una palabra escandalosa para las vanguardias históricas y que decía: yo soy un artista comercial. Si el arte se vuelve comercio, las coordenadas tradicionales se desvanecen y cada vez más vemos que industrias usan artistas o creadores de moda, marcas que conocen, marcas como H&M, que hicieron trabajar estilistas de alta costura como Karl Lagerfeld, o cantantes como Madonna. Madonna que hace colecciones de ropa hoy en día. Parece increíble, aquí hay una hibridación total. Marcas de lujo que ponen a trabajar raperos. Música de rap que normalmente es un arte callejero. Y ahí es donde observamos la potencia del capitalismo que destruyó totalmente las antiguas divisiones. Por fin, el último rasgo en el cual hay que insistir y que es muy interesante es el siguiente. Acusamos mucho el capitalismo de destruir el gusto, de proletarizar el consumidor. Nos dicen que vivimos en un mundo en el cual ahora todo se hace de manera rápida, demasiado rápido quizás. Comemos en fast foods, hamburguesas, vemos pornografía, la vulgaridad existe en todas partes. Y la época de la estética, del arte desaparece, la gente quiere eficacia, vulgaridad por medio de la pornografía o del rap, por ejemplo. Entonces podría existir un trabajo, existiría un trabajo de destrucción del sentido estético de los individuos por medio del capitalismo. Y eso me parece que no es verdad, que no es así. Pienso que al contrario, existe una estetización de masa y cada vez más hay exigencias mayores por parte de los consumidores para productos de calidad. En otros momentos, en otra época, en los años 50, la modernización consistía en tener herramientas modernas y ya está, nada más. Hoy en día la gente va a IKEA y compra cosas para construir su propio universo, su universo individual en su casa. El mercado de las plantas, de las flores, se desarrolla en todas las ciudades mayores para estetizar los interiores de las casas. Los museos se multiplican y se desarrollan en todo el mundo. Ya no existe ninguna ciudad en el mundo donde no haya un museo. Los museos nunca han tenido tanta gente visitándolos.
Y un ejemplo que todo el mundo entiende muy rápidamente, tomen la democratización, por ejemplo, de la fotografía. Todo el mundo toma fotos. Todo el mundo escucha música en playlists. Estamos en un entorno musical generalizado. Y tomen el ejemplo también de un fenómeno muy interesante, como el turismo, que se ha vuelto la primera industria del mundo. Existe hoy en día más de 1.000 millones de turistas internacionales y muchos más si tomamos en cuenta el turismo nacional. En todas partes existe ese gusto de descubrir las bellezas del mundo porque los medios de comunicación desarrollaron la mirada estética. Y la gente tiene una mirada estética. Aún lo que no era estético en el pasado se ha vuelto estético. En París existe un museo de artes primeros, de artes precolombinos o de artes africanos, que no eran artes específicamente, o más bien producciones específicamente artísticas. Estaban vinculadas con rituales, con religión, con tradiciones. Todo esto se mezclaba, pero hoy en día la gente hace filas enormes para poder observar obras que no entienden. Y yo me incluyo en ellos. Pero vamos porque ahí encontramos belleza. E igual frente a catástrofes naturales, huracanes, tormentas, la gente va y saca fotos. El ojo se ha estetizado. Existe una exigencia estética y que existe en todas las capas sociales. Y no solo existe el único consumo estético, no solo ese se desarrolló. También observamos una multiplicación de profesiones artísticas desde los años 60. En todas las grandes naciones, el número de artistas profesionales explotó. Arquitectos, diseñadores, decoradores, grafistas, músicos, el estrellato, cantantes, bailarines. Antes el número de artistas estaba muy limitado, era un mundo muy chiquito y hoy en día la profesión de artista se ha vuelto una profesión que está creciendo de manera permanente. El gusto por el arte, por la creación, no se ha acabado. Al contrario, se popularizó, se difundió, no solo con los profesionales. Existe un fenómeno muy importante que empezamos a observar y es el fenómeno de los amateurs, de los artistas amateurs. Porque claro, no todo el mundo puede vivir del arte. Entonces tenemos muchísima gente hoy en día que tiene una profesión, pero que tiene prácticas artísticas de alto nivel, de muy buen nivel, en fotografía, en video, en música, y que combina ambas cosas, la profesión que les permite vivir, pero también producciones. Yo vivo en Francia, en una ciudad muy chiquita, la ciudad tiene más o menos 200, 300 habitantes, es muy chiquito. Pues tenemos más de 100 coros, es increíble. Gente que es investigadora, profesores, industriales, gente que se desplaza 2 a 3 veces por semana y va a cantar, no para ganar dinero, solamente para cantar, solo para la emoción estética que eso nos provee. El fenómeno es muy importante y expone un fenómeno que no hemos tratado lo suficiente, y es que para mucha gente el consumismo no es suficiente. No es que rechacen el consumo,
pero la felicidad por comprar una marca o un producto no es el mismo, no es la misma que cuando uno actúa en una obra de teatro, pinta, toca, canta. Existe la sociedad del capitalismo artista y desarrolló el gusto por la expresión de uno mismo a través de muchísimas expresiones diferentes. Lo pueden ver en las redes sociales, donde hay cada vez más gente que busca expresiones, fotografía en particular, que es el gran fenómeno de democratización de eso. Entonces, claro que no es difícil caricaturizar esta estetización de masa. Por ejemplo, tenemos el caso del turista. Y es divertido porque el turista tiene como un aspecto ridículo, ¿no? Vemos los turistas que siempre van a los mismos lugares, tienen una vestimenta muy particular, comen sus sándwiches con sus tortas con papeles llenos de grasa, de eso no es. Del otro lado del planeta para buscar belleza, belleza natural o cultural. Todo el turismo se mueve con las emociones, aunque se concretiza con gestos a veces estereotipificados, pero el estereotipo no impide la búsqueda del valor estético. Y de la misma forma estamos viendo un fenómeno que nos pone a pensar, y nos pone a pensar en el porvenir. Es la democratización del gusto y de la creatividad. La paradoja es que entre más consumista se vuelva la sociedad, más vemos el desarrollo de los gustos de creatividad. La gente quiere encontrarse, quiere desarrollarse, encontrar algo que se parece a sí misma. Y no solo en la adquisición de las marcas, no soy ingenuo, ya sé que no es para todos, pero si lo comparan con lo que pasaba hace un siglo, van a ver la diferencia enorme que existe. Van a ver el desarrollo, por ejemplo, dentro de los programas de la tele, que van a ofrecer posibilidades a la gente de poder venir a cantar. Existen muchas solicitaciones, muchas demandas para poder participar en esos programas de telerrealidad en los que la gente quiere participar y tener una carrera artística. Y entonces intenté, de manera muy resumida, fijar algunas características de este capitalismo artista, pero veamos ahora los problemas que este capitalismo crea. El capitalismo artista, es decir, de consumo, no solo creó mercados de sensibilidad, sino que también creó una ética estética, una estetización de la ética, es decir, de los estilos de vida. La ética dominante, nuestros estilos de vida tienen ahora un estilo estético, es decir, se concentran sobre el placer, sobre la búsqueda de la emoción, de las experiencias. Y el problema aquí es que, por lo tanto, eso produjo esperas de felicidad, de placer, de emoción.
pero que no se concretizan siempre, y ese es el problema. Porque el sistema del capitalismo artista no apunta hacia toda la sociedad. Existen otras lógicas dentro de nuestra sociedad. En particular las lógicas de empresa y de eficacia que exigen de la gente cada vez más. Exigen eficacia, rentabilidad y con todo el estrés que eso implica. Entonces hay cada vez más dentro de nuestra cultura una contradicción, una oposición entre valores de hedonismo, de placer y por otra parte sistemas de eficacia, de estrés, de competencia. Y eso explica el malestar de los individuos que soportan mal las condiciones de vida dentro de las cuales nos encontramos. Y por lo tanto, la sociedad del capitalismo artista no creó la felicidad para todos. Al contrario, crea una sociedad de inseguridad permanente. No solo por las normas del trabajo, pero también por las normas médicas. Por una parte tenemos una estética de placer, de goce, y por otra parte tenemos una información permanente por parte de los medios de comunicación acerca de los riesgos, nos informan de los problemas de salud, no coman demasiado, no se expongan al sol, tengan una medicina que sea preventiva y entonces eso crea ansiedad. En resumen, la cultura dentro de la cual nos encontramos es cada vez más una cultura de destrucción. Y eso explica que el capitalismo artista promete felicidad, promete gusto, belleza, pero en realidad la existencia de nosotros, nuestra existencia es cada vez más insegura. Y no lo digo para diabolizar el sistema. Este sistema también trae cosas positivas, pero no todo. Y ese es el problema. Ahí es donde hay que concentrar nuestra crítica. ¿Qué podemos hacer? Hoy en día ya no tenemos sistema por el que podríamos cambiarlo. La época de la revolución ya no funciona con la época de la globalización. Las perspectivas revolucionarias fracasaron en todas partes. Por lo tanto, tenemos que vivir dentro de este sistema, pero criticándolo. Y no solo criticando las regulaciones del mercado, pero más bien pensando en el lugar central del Estado como contrapeso al mercado, pero sobre todo porque tenemos que esperar del Estado que se manifieste más y que participe más de los sistemas educativos. Me parece que no hay que esperar mucho del capitalismo. La evolución hacia elementos de mayor calidad. El capitalismo en realidad se adapta a su público. Produce lo que funciona. Creo que tenemos que pensar el siglo XX como el siglo de la educación, que debe elevar el nivel de exigencia de las poblaciones. La modernidad ganó la batalla de la cantidad.
Ahora podemos producir teles, coches, aparatos eléctricos en gran cantidad que sea accesible para casi todos. Pero ahora se trata de ganar la batalla de la calidad de vida. Y ese es otro asunto. La calidad de vida exige transformaciones profundas. Primero, porque la calidad de vida es el medio ambiente. Como ustedes lo saben, tenemos un desafío importante que se está perfilando ahora con la degradación del clima, el calentamiento global, que por supuesto es un desafío en sí para la calidad de vida de poblaciones grandes. Tenemos que reaccionar frente a ello. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? No hay que ser ingenuos. No son las llamadas a las buenas conciencias, a las buenas intenciones, las que nos van a hacer progresar hacia este tipo de calidad de vida que promete el capitalismo artista. Es invertir dentro de la investigación, dentro de la racionalidad, dentro de la innovación. Eso es lo que va a permitir producir con energías renovables y limpias. Producir dentro de universidades, de laboratorios, y ahí es donde se están preparando las cosas hoy en día. También tenemos que volver a tratar la cuestión de la educación. Y termino. En particular, tomando conciencia que la cultura general, para poder elevar el nivel de reflexión de los ciudadanos, pero también el sentido estético por medio de la práctica del arte dentro de las escuelas, es hoy en día una exigencia humanista. Nuestra sociedad no debe solo crear productores y consumidores, también debemos, gracias a la escuela y al Estado, ordenar un nuevo eslabón de la cultura humanista, gracias a la exigencia ecologista, pero también de la exigencia de la cultura y del arte, de la práctica del arte dentro de la escuela, que va a elevar el nivel de los consumidores y que va a volver necesario la evolución de las producciones del capitalismo. Les agradezco muchísimo. Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, el poder de la cultura.